Muchísimas bendiciones para toda la iglesia, para todos los bendecidos del conocimiento pleno. Me gozo de poder estar una vez más con todos ustedes para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Dios quiere seguir instruyéndonos, Dios quiere seguir capacitándonos para este tiempo tan importante de la historia de la humanidad, un tiempo donde apropiado para llevar el mensaje de la gracia y del reino de Dios a la iglesia, para que la iglesia pueda ser una iglesia poderosa, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, una iglesia protagonista. Vamos a seguir con la serie que traemos de las consecuencias de la muerte espiritual. Y nos hemos estado apoyando en Génesis capítulo 3, versículo 7. Quiero saludar a todos los hermanos, bendecirlos, declarar victoria, declarar bendición en este tiempo, que nos estemos cuidando mucho en la parte humana, la que nos compete a nosotros, y que luego confiemos en Dios, que es poderoso para tenernos escondidos y protegidos, para que ningún mal toque nuestra casa ni nuestro cuerpo. De modo que vamos a gozarnos en esta tarde, en esta noche o en esta mañana, cuando tú lo veas en la palabra del Señor. Génesis capítulo 3, versículo 7, vamos a leerlo nuevamente para que oremos al Dios del cielo y Él nos guíe. Dice la palabra: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oremos. Padre eterno, Dios poderoso, te exaltamos en esta hora y te glorificamos a ti, porque eres un Dios bueno, precioso, maravilloso con nosotros. Nos bendices día tras día, y en todos estos días, Señor, Padre, todos los días has manifestado tu gloria, tu bondad, tu misericordia con nosotros, Señor Dios del cielo. Padre, estamos totalmente convencidos de que esto desencadena en una bendición gloriosa para todos aquellos que estamos entendidos en tu palabra, poderoso Rey. Gracias te doy por todos aquellos que están pasando una dificultad económica, física, emocional. Padre, gracias, porque yo sé que tú estás restaurando y estás glorificándote en cada uno de los hermanos, en cada uno de nuestros familiares, aún en nuestros amigos que estén pasando una dificultad en cualquier área. Dios tiene el control y es importante nuestra oración por ellos, en acción de gracias por la restauración plena de todas las áreas de nuestras vidas. Vamos a mirar hoy, leamos un poquitico otra vez Génesis 3:7, dice, el primer problema que hubo fue de la consecuencia de la muerte, fue que fueron abiertos los ojos de ambos. Luego dice, y conocieron que estaban desnudos. Dice, y luego cosieron hojas de higuera, y el cuarto problema fue que se hicieron delantales. Hoy vamos a mirar la tercera parte. Dice que cosieron hojas de higuera. Esa es la tercera consecuencia de la muerte espiritual de Adán. Entonces, la consecuencia de la muerte espiritual de Adán trajo unas consecuencias fatales a toda la humanidad. Y lo más peculiar es que, a pesar de que el Señor ya solucionó ese problema con su sacrificio en la cruz, la iglesia todavía está padeciendo estas cuatro consecuencias, de las cuales Dios quiere sacarnos, quiere hacernos entender para que salgamos de estas consecuencias que ya fueron abolidas, pero la iglesia, al no conocer y al no entender, todavía está presa en estas consecuencias. Entonces dice aquí que la tercera consecuencia que trajo la muerte de Adán fue que ellos cosieron hojas de higuera. ¿Qué representan las hojas de higuera? Representan el esfuerzo humano, representan la obra humana, ¿sí? Porque ellos se hicieron, dice que cosieron hojas de higuera, ellos las cosieron con sus manos, ¿sí? O sea, ellos hicieron un trabajo manual, y este trabajo manual lo hicieron para solucionar un problema espiritual. ¿Cuál era el problema? La muerte. Adán había muerto espiritualmente, y ellos utilizaron una obra humana, una obra manual para solucionar ese problema. Quiero que miremos Génesis capítulo 5, verso 29, dice así la palabra. Y llamó su nombre Noé, diciendo, esto nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos,
a causa de la tierra que el Señor maldijo. ¿Cuándo maldijo el Señor la tierra? En Génesis capítulo 3, ¿sí? Vino la maldición. Entonces Noé es figura de Cristo, porque dice la Biblia que el único que caminó con Dios en esa época antidiluviana fue Noé. Entonces Noé es figura de Cristo y él venía a traer un alivio de las obras y del trabajo de las manos. Él venía a traer, ¿sí? Por eso Noé significa alivio del trabajo manual. Entonces, aquí en Génesis capítulo 3, versículo 7, cuando ellos cosen hojas de higuera, nace la obra humana de continua. Y eso es lo que está haciendo hoy la iglesia. Obras humanas, sacrificios humanos que se hacen constantemente, día tras día, mes tras mes, años tras año. Entonces, la obra humana nació aquí en Génesis capítulo 3, versículo 7. Aunque muchos años más tarde fue que vino la ley mosaica, lo que hizo la ley mosaica fue legalizar la obra humana. Moisés, Dios a través de Moisés, legalizó la obra humana para que los hijos de Dios practicaran estos sacrificios, estos esfuerzos humanos para tratar de agradar a Dios, pero nunca lo pudieron agradar. Vamos a leer Mateo capítulo 11, verso 28 y 29. Mateo capítulo 11, verso 28 y 29. Vamos a meternos en la introducción del tema. Dice Mateo capítulo 11, verso 28 y 29. Dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Cuando Jesús viene al mundo, Él expresa esta palabra: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. ¿Con qué estaba la humanidad cargada y cansada? Con la obra humana, con los sacrificios, con el esfuerzo humano. ¿Con qué los iba a hacer descansar Él? Con su palabra, con un mensaje de gracia y de reino, con el sacrificio que iba a hacer en la cruz del Calvario. Entonces, la ley ordenaba que el pueblo tenía que hacer obras humanas, sacrificios humanos. Pero en este tiempo ya Jesús vino a quitar esa obra humana. Y entonces lo que me toca hacer a mí hoy, Él ya lo hizo. Por eso la palabra de gracia y de reino hoy solamente nos invita a hacer una sola obra: creer en lo que Él ya hizo. Y la obra que Él hizo en la cruz fue una obra perfecta. Lo único que nos toca que hacer, la única obra que nos toca que hacer a nosotros es creer en esa obra y hacerlo humanamente posible para que Dios haga lo imposible hoy en tu vida y en mi vida. En cualquier circunstancia que estés atravesando, no necesitas hacer ningún sacrificio humano. No necesitas hacer nada con tu esfuerzo, porque eso ya no cuenta. Cuenta el esfuerzo del Hijo de Dios. Cuando edificamos a los santos con la palabra de gracia y de reino, entonces los ojos espirituales y los oídos espirituales son abiertos, todos sus sentidos son abiertos, porque esta palabra tiene la particularidad de hacernos una cirugía interna donde activa todos los sentidos espirituales para que nosotros podamos operar ya no en el esfuerzo nuestro, ya no en la habilidad, en la capacidad mía, sino en la capacidad del Hijo de Dios, que hizo una obra perfecta, inigualable, incomparable, porque Él es superior a nosotros y ninguno lo puede igualar. Él es el Hijo de Dios. Entonces, Él lo que quiere en este tiempo es quitar la obra humana para que volvamos al estado original como Adán estaba allá en Génesis 2. Adán no trabajaba, Adán reinaba, Adán gobernaba, Adán no se enfermaba, Adán no comía por necesidad. Todo trabajaba para él en ese huerto. Entonces él vivía en un paraíso terrenal, y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy en este tiempo, la iglesia. Él quiere que nosotros vivamos en un paraíso terrenal. Vamos a mirar un poquitico lo que la obra humana genera hoy en la iglesia, y vamos a leer Hebreos 10. Vamos a mirar lo que la obra humana genera hoy en la iglesia para que podamos corregir esa parte y podamos alinearnos con la verdad presente, con lo que Dios ha determinado para la iglesia en este tiempo.
Dice Hebreos 10:1, dice, porque la ley teniendo las sombras de los bienes venideros. O sea, la ley que legalizó la obra humana de los sacrificios y las ceremonias, ella solamente tenía las sombras de los bienes venideros. ¿Cuáles son los bienes venideros? Las bendiciones que el Señor ganó para nosotros con su sacrificio en la cruz del Calvario. Que Él se hizo enfermedad para que nosotros seamos sanidad. Que se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Que se hizo maldito para que nosotros seamos benditos. Que se hizo esclavo para que nosotros hoy seamos libres. Y muchas cosas. Esos eran los bienes venideros. Por eso la ley tenía las sombras, las figuras y los tipos de Cristo. Dice la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, o sea, no lo real, no original. Cristo no estaba allí, Él era una sombra, una figura, era una representación de Cristo, pero no era Cristo. Dice, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, los sacrificios humanos, las ceremonias, el esfuerzo humano, la habilidad suya y mía para tratar de agradar a Dios, nunca nos va a hacer perfectos en cuanto a nuestra alma. Porque todo nuestro espíritu ya fue perfeccionado. Dios está trabajando en nuestra alma. Por eso tenemos hoy en día malos comportamientos, malas conductas. Por eso la gran mayoría de nosotros hemos desarrollado un estilo de vida de alto nivel en los lugares de congregación, pero en la casa somos un fracaso. En el vecindario, en el trabajo somos un fracaso. ¿Por qué? Porque las obras humanas no pueden perfeccionar nuestra alma. Dice el verso 2, dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Pero en este sacrificio cada año se hace memoria de los pecados. Entonces el esfuerzo humano, el sacrificio humano, los ritos, las ceremonias, lo que generan en mí es una conciencia de pecado donde yo siento que le estoy debiendo a Dios. Pero en la gracia y el reino yo me siento lavado, redimido, perdonado, empoderado, posicionado. Entonces, cada vez que un hijo de Dios hace una obra humana, un sacrificio para quitar el pecado, solamente desarrolla conciencia de pecado, siente que le está debiendo a Dios. En cambio, la gracia nos liberta, la gracia nos da herencia, nos llena de paz, porque Él ya nos perdonó, porque ya no tenemos ningún saldo pendiente con el Señor. Entonces, la obra humana, lo que está formando en este tiempo son hijos de doble cara, de máscara, de careta. La obra humana forma hoy gente religiosa, pero gente que no tiene naturaleza divina, por tanto no puede desarrollar un estilo de vida de alto nivel. Nosotros, como iglesia que estamos entendidos, necesitamos presentar a Cristo como fundamento para que Él abra los oídos y los ojos espirituales de la iglesia. Porque hoy en día millones de hijos de Dios están atrapados en la religión y no tienen paz, no tienen tranquilidad, están con miedo. ¿Por qué? Porque desarrollan una conciencia de pecado. Y Dios quiere quitar esto hoy a través de la palabra de gracia y de reino, donde nos enseña lo que el Señor hizo para nosotros en la cruz del Calvario. Que volvamos al origen para que podamos reinar en vida. Entonces ya miramos la tercera consecuencia, que cosieron hojas de higuera y nació la obra humana. La cuarta consecuencia de la muerte espiritual fue que se hicieron delantales. Ellos hicieron delantales y aquí nació la cobertura de los hombres. Ellos perdieron la cobertura divina, la cobertura celestial, y nació la cobertura humana. Mire, lo más peculiar es que el Salmo 91 dice, el que vive al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Pero, ¿qué estamos haciendo muchos de nosotros como iglesia, como ministros? Buscamos la cobertura de un pastor, de un apóstol muy connotado. Todavía estamos buscando coberturas humanas. ¿Se hicieron qué? Delantales. O sea, cada uno está buscando su propia cobertura, la que más le convenga, el que, entre comillas, es el que más sabe, el más famoso.
y se está desechando la cobertura divina. Entonces, así se desarrolla la fe de Tomás. La fe de Tomás dice que yo tengo que ver para creer. Pero la palabra de gracia y reino dice, no veo pero creo. No veo nada pero creo en el Señor, porque ya mis ojos físicos mueren, mis oídos espirituales mueren y ahora miro con los ojos de Dios. Ahora llamo las cosas que no son como si fueran. Por eso hay muchos hijos de Dios que buscan la cobertura humana, ¿sí? Incluidos los ministros del Señor hoy en día. Hoy andan muchos buscando cobertura humana cuando lo divino ya no lo dieron gratis. Buscando cobertura humana cuando la divina nos la da gratis el Señor a nosotros y no nos cobra nada porque Él nos la da por gracia. Entonces, las coberturas y la paternidad no se compran por dinero, sino que el Rey las da por gracia. Es una dádiva de Dios. Entonces, muchos hoy en día están buscando una cobertura en un ser humano, ¿sí? Y desechan la cobertura divina del Rey que Él nos ofrece gratuitamente. Los que caminan con cobertura divina, con la cobertura del Rey, caminamos con cielos abiertos, con puertas abiertas. El cielo nos apoya, el cielo nos respalda y todo se confabula para favorecer a nosotros porque tenemos la cobertura del Rey. Dios en su palabra de gracia y de reino reconoce a sus hijos desde el cielo. Él los reconoce. Vamos a leer Mateo capítulo 3. Vamos a mirar cómo a Jesús Él lo reconoció como ministro, como hijo de Dios. Vamos a mirar que Él reconoce a sus hijos. No necesitamos que nos los conozca un hombre. Necesitamos que nos reconozca el Señor. Necesitamos cobertura divina. Por eso los delantales lo que hacían era cubrir el cuerpo de Adán y de Eva, pero se representa la cobertura humana. Dice en Mateo capítulo 3, verso 16, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esa es la cobertura que necesitamos nosotros. Esa es la presentación que necesitamos nosotros. Que nos presente el Rey, que nos cubra Él, una cobertura divina. Mire, voy a leerte Apocalipsis 3:10, ya lo hemos leído. Pero mire lo que pasa con los que tienen cobertura divina. Por eso las coberturas humanas están mandadas a recoger. Mire, dice Apocalipsis 3:10, dice así la palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora lea el verso 9, dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, cuando usted tiene cobertura divina, Dios va a hacer que el mundo te reconozca. Dios va a hacer que la naturaleza nos reconozca, que todo se sujete y se somete al Señor, porque tenemos la cobertura de Él. Hoy la cobertura espiritual se convirtió en un negocio más del marketing. Por eso muchos quieren acercarse al mejor pastor, al más famoso. Pero el más famoso de los famosos y que hizo una obra perfecta en la cruz se llama el Hijo de Dios. Ese tiene que ser nuestra cobertura. Vamos a mirar otro aspecto de la cobertura. Juan capítulo 16, verso 28. Libro de Juan capítulo 16, verso 28 dice la palabra. Juan 16, verso 28. Quiero que lo lea conmigo. Dice Jesús, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Esa es la cobertura divina. Tengo una fuente de origen. En la humana no tengo fuente de origen. No tengo fuente humana. Pero en el Señor tengo una fuente divina de donde yo salí. Eso dijo, salí del Padre y he venido al mundo. Dejo el mundo y vuelvo otra vez al Padre. O sea, venimos aquí a esta tierra a cumplir una misión.
y volvemos a nuestra fuente de origen. Estas son las 4 consecuencias que trajo la muerte espiritual. 4 consecuencias de las cuales está adoleciendo hoy la iglesia todavía. Pero Dios quiere traer un despertar y un fluir nuevo a la iglesia para que la iglesia pueda retornar al origen. Y Dios quiere, voy a recordarte para terminar, que los ojos y los oídos espirituales sean abiertos. Eso es lo que Dios quiere. Que ya no haya esa desnudez, que no estemos desprotegidos, que no estemos cosiendo delantales, que no estemos haciendo obras humanas para tratar de agradar a Dios, y que no cosamos delantales, que no tengamos una cobertura humana, sino que tengamos una cobertura divina, para que en este tiempo veamos cosas grandes, poderosas y maravillosas a favor de tu vida y de mi vida, y que podamos ser útiles en esta obra poderosa que el Señor está haciendo en este tiempo, cuando ha traído la campaña evangelística más poderosa sobre toda la tierra. La campaña con su palabra de gracia y de reino, en la cual usted y yo, si somos entendidos, vamos a ser parte vital de esta obra en esta generación siglo XXI. De modo que muchísimas bendiciones. Vamos a orar para que nos dé entendimiento el Señor y para que la iglesia pueda salir de este estancamiento. Que Dios haga cirugías espirituales internas en el corazón de los ministros y de la iglesia en general, para que la iglesia verdaderamente pueda ocupar un sitial de privilegio y que no sea más manipulada, que no sea más manoseada, que la iglesia no sea una rapiña, sino que la iglesia sea edificada en el verdadero conocimiento de la palabra del Rey del Cielo. Oremos en esta hora. Padre eterno, Dios poderoso, Rey soberano, te alabamos en esta hora y te glorificamos a ti porque eres un Dios bueno con nosotros. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y nos las has dado a nosotros los niños, no para vanagloria, Señor, sino para todo ponerlo al servicio de tu obra, poderoso Rey. Oramos, Señor, para que tu iglesia, Señor, Padre, tenga una visitación, que haya un despertar del Espíritu, Señor, y que puedan salir, Padre Santo, de la ceguera espiritual, Padre Santo, de la desnudez, Padre Santo, de la obra humana, de las coberturas humanas, Señor. Declaramos en el nombre de Cristo que todo eso se rompe, Señor, y nos unimos a la fuente de origen para vivir en este tiempo, el tiempo más poderoso, Señor, y que millones de hijos tuyos que han estado esclavizados por más de 1900 años puedan conocerte a ti y experimentar la verdadera libertad. Declaramos que toda religión se rompe, toda obra humana se rompe, toda cobertura humana se rompe, Padre Santo, toda desnudez se rompe, ceguera espiritual se rompe, Señor, y viene, Padre Santo, la gloria tuya manifestada en tu iglesia y en tu pueblo y en tus ministros de una manera poderosísima, Señor, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Muchísimas bendiciones, muchos éxitos, y pido que me apoyen en oración por un propósito que tengo en mi casa, en mi vida. Entonces quiero su apoyo para que Dios sea glorificándose en una necesidad importantísima en mi vida. Muchísimas bendiciones. Gracias por todo su apoyo, gracias por sus oraciones, gracias por los aportes. Dios les multiplique ilimitadamente y nos vemos en la próxima semana para seguir aprendiendo y alabando al Rey del Cielo. Muchísimas bendiciones para todos.